Seguimos. Entonces Guevara va a plantear un debate fuerte en términos de que él va a decir, esto sobre todo en el socialismo y el hombre en Cuba, en saber más teórica, que no se puede construir la nueva sociedad, dice en el socialismo y el hombre en Cuba, con las armas milladas del capitalismo. O sea que intentar construir la nueva sociedad socialista o no capitalista sobre la base de la búsqueda de generar eficacia, eficiencia, a través de la competencia y de la búsqueda de los individuos de su bienestar particular, es fomentar el desarrollo de la conciencia capitalista y no de la conciencia socialista, o sea, de la conciencia individualista, de buscar producir más para vivir mejor uno, o sea, es la lógica en definitiva liberal, la vieja lógica de Adam Smith, de que la búsqueda del bienestar individual, el egoísmo, es la palanca clave para buscar la mejoría del conjunto de la sociedad. La idea de Adam Smith, se acuerdan del liberalismo clásico, de que cada uno en una competencia feroz contra los otros, buscando su mejoría individual, el egoísmo como potencia creadora, va a plantear Adam Smith, va a redundar en la mejoría de toda la sociedad. El socialismo justamente nace como oposición a eso, ¿no? Diciendo, no, mirá, si competimos entre nosotros, si el hombre se transforma en el lobo del hombre, si cada hombre quiere comerse al otro hombre en una competencia, eso redunda en una sociedad enferma, en una sociedad justamente basada, en vez que en la solidaridad, en la competencia, en vez que en la búsqueda de que todos vivamos mejor, en la búsqueda de pisarte la cabeza para poder vivir mejor yo. Eso no redunda en la mejoría de la sociedad. Yo diría, desde mi perspectiva obviamente, que esto estaba bastante demostrado. Sin embargo, es cierto que en términos de la eficiencia productiva, de cómo decirle a alguien, che, labura más, es difícil encontrar, sobre todo en personas educadas en la sociedad capitalista, que son las personas con las que se encuentra un proyecto revolucionario, porque son personas de carne y hueso hechas, digamos, diseñadas en la sociedad capitalista, es difícil encontrar otros mecanismos, ¿sí? O sea, hay que construirlos, hay que buscarlos, mecanismos que hagan a decir, bueno, voy a producir más por el bienestar del conjunto de la sociedad, no por mi bienestar particular. Esa es una primera cuestión que plantea Guevara muy fuertemente. Y la segunda, y para nada menor, quizás hasta de más relevancia en términos económicos, en términos político-económicos, es que no podía seguir rigiendo como ordenador de la sociedad y como ordenador de la producción económica la ley del valor. Que la nueva sociedad socialista, ya en su proceso de conformación, en su proceso de lenta construcción, tenía que ordenarse sobre nuevos criterios. ¿Por qué? Porque, bueno, él va a poner como ejemplo que la sociedad socialista, un libro, no podía valer lo mismo, no podía tener la misma lógica de producción que, eh, que algo no necesario para la producción, no sé, para la vida, como un perfume, que algo de ostentación, ¿no? Él va a decir, la sociedad socialista tiene que fomentar la creación de libros y que los libros lleguen a la sociedad. No importa si se venden por debajo de su valor. Y de última produzcamos otras cosas que son más de ostentación, que son más de, si quieren, de lujo, relativo lujo, no sé, se me ocurre un perfume, pueden meter distintas cosas, pulseras, adornos, demás, y esas en todo caso vendámoslas por encima del valor de producción. Y entonces ahí equilibremos ambas funciones, ¿no? Entonces esto del acceso a la cultura de la sociedad va a ser para él una cuestión clave, y va a decir, eso hay que solucionarlo a través de pensar la ley del valor, de obligar a que esto no rija, no regule la sociedad social. Y hay otra cuestión mucho más dura, donde Guevara además es durísimo con la Unión Soviética y con China al mismo tiempo, que es la cuestión del comercio internacional. Él va a decir, estas grandes potencias, piensen, se acuerdan que cuando está la Revolución Cubana, ya
ya se hizo hace muchos años la Revolución Rusa, y se había hecho hace 10 años la Revolución en China, y él va a denunciar en un texto muy duro contra las dos potencias del campo socialista, contra Rusia y contra China, que es el mensaje a los pueblos del mundo a través de la Intercontinental y el discurso de Argel, dos conferencias que da él. La verdad que era un tipo muy valiente en todos sus aspectos, Guevara, no solo en el plano del combate, sino en el plano de poder dar estas discusiones que lo dejan muy aislado en un momento en el marco de ese campo socialista, que en el momento en que está escribiendo Guevara, el campo socialista, se de nuevo piensa en Rusia y China. O sea, no es que es un campo marginal como podría serlo hoy. Es un momento donde confronta abiertamente, casi en igualdad de condiciones, con el campo capitalista. Ahora, él lo que va a estar diciendo es, ojo, que esto que se presenta como socialismo no es socialismo, o por lo menos no está yendo a ser socialismo. Va a ser uno de los primeros que va a llamar fuertemente la atención, uno de los primeros dentro de un proyecto revolucionario, porque antes había hecho Trotsky y otros revolucionarios, pero que se habían quedado afuera, ¿no? Él, Trotsky, súper valiente también, lo hizo, lo mata toda la vida en eso, en denunciar que el estalinismo estaba yendo hacia otro tipo de proyecto, pero Guevara es tremendamente valiente porque él era parte de una revolución exitosa, él era un ministro, ¿sí? Era uno de los dirigentes de esa revolución exitosa, o sea, era parte del poder y desde ese propio poder denuncia esto. Y por ejemplo, ¿qué denuncia? Bueno, que tanto China como Rusia vendían las armas en el mercado internacional al precio del valor, o sea, con la lógica de la ley del valor. A ver, pueblos que estaban luchando contra el imperialismo, como Vietnam, y supuestamente por el socialismo, más allá de la deriva posterior de ese proyecto, tenían que comprar las armas para luchar contra el imperialismo en el mercado mundial, y se las tenían que comprar a China o a Rusia porque los países capitalistas no se las vendían directamente, ¿no? Ahí, fíjense, interesante, porque Guevara lo dice, ¿no? Los países capitalistas tensan la ley del valor y el funcionamiento del capitalismo, porque no les venden armas. Y no les venden armas aún cuando se las vayan a pagar. Hay una decisión política, no económica, o sea, no regida por las supuestas leyes de la economía, sino fuertemente por la política, decirle, no les vamos a vender armas porque las van a usar contra nosotros. ¿Sí? Aún cuando me las vengan a pagar, no se las voy a vender. Fíjense, algo parecido al bloqueo económico contra Cuba, o a las sanciones económicas contra Venezuela, ¿no? Son sanciones que van, que se tensa la economía, las supuestas leyes de regulación de la economía, por una decisión política. Bueno, Guevara dice, hagamos lo mismo nosotros como socialistas. No puede ser que la Unión Soviética, si realmente lucha por la liberación del pueblo, le venda las armas que, para luchar por su liberación al precio del mercado. Tiene que haber otras lógicas, tiene que haber lógicas de solidaridad, si no, no se está construyendo algo nuevo, ¿no? Y es muy duro, búsquense ese discurso porque es realmente casi rupturista, ese discurso con la Unión Soviética y con China. Lo mismo con la comida, ¿no? ¿Cómo vas a vender la comida a un pueblo hambriento a precio de mercado? Si realmente estás construyendo, queriendo construir una sociedad basada en principios de igualdad, de solidaridad, de fraternidad. Eh, bueno, no quiero, siempre es difícil, pero en la clase esta, hacer una clase grabada, no quiero realmente, me parece que no es lo ideal repetir lo que ustedes pueden encontrar en el texto. En todo caso lo podemos realizar en las charlas, en los encuentros sincrónicos, porque básicamente yo creo que está muy bien explicado. Y ahí hay una cuestión muy concreta, que es cuando Guevara enfrenta la idea del estímulo material con la idea del estímulo moral. ¿Sí? Porque hay otros factores que tienen que ver más con cómo se piensa la contradicción esta entre cálculo económico y cálculo del sistema y el sistema presupuestario de financiamiento, que son interesantes, pero que creo que las desarrolla muy bien Guevara. Esta cuestión de los estímulos morales contra los estímulos materiales
A mí me parece riquísimo para al menos revisarlo muy rápidamente. ¿Qué es lo que va a estar en discusión? Es, bueno, ¿cómo buscamos que la gente produzca más? ¿Cuál es el estímulo clave que plantea? La, el proyecto clásico, dentro, por ejemplo, de la lógica de la Unión Soviética, era incentivar los estímulos materiales. O sea, hacer que aquellos que produjesen más recibiesen mejores remuneraciones y mejores condiciones de vida. Sea en algunos casos individualmente y sea en otros casos colectivamente. Guevara va a decir que esto es un desastre, ¿no? Que esto lo que genera justamente es o directamente el fortalecimiento del individualismo materialista, de la búsqueda de producir más para vivir mejor uno sin importarle al resto, de la competencia entre los obreros al interior hasta de las mismas fábricas, porque para producir más uno había que hacer que el otro produzca menos, o por lo menos menos que uno, para uno destacarse y ser el que más produce dentro de la fábrica, o cuando no era tan extremo la cuestión del incentivo material individual y se hacía un incentivo material colectivo, o sea, se decía, por ejemplo, bueno, esta sección de fábrica, si cumple con las metas de eficiencia, va a cobrar más, pero toda la sección o toda la fábrica, o sea, eso decía Guevara, es un poco menos malo que lo otro, pero igual no deja de ser malo. O sea, igual no deja de ser malo, porque esos obreros están viéndose incentivados a producir más y mejor en términos de su bienestar individual o de su bienestar como grupo, pero en definitiva individual también. Entonces creaba, dice él, corporaciones, creaba divisiones dentro del colectivo obrero, dentro del colectivo que debería ser un colectivo revolucionario. Guevara, en contra de esto, va a plantear la necesidad de buscar incentivos morales. O sea, va a tratar de encontrar formas de incentivar la producción a partir de planificar la economía en torno a fenómenos de conciencia, en torno a que la gente, los trabajadores, se tuviesen ganas, definitiva, de producir más, de poner toda su cabeza y su cuerpo en función de producir más y mejor, porque estaban convencidos de la necesidad de construir una sociedad de nuevo. Esto va a ser muy complejo, pero Guevara la verdad que va a encontrar algunos resultados positivos. Por lo menos en sus primeros años de construcción del socialismo en Cuba. Si quieren, ahí hay un gran problema, que es interesantísimo, súper complejo, que es cuánto podía estirarse, ¿no? Porque claro, en los primeros años esto hay cierta cuestión positiva del proyecto de los incentivos morales en la Revolución Cubana, pero uno podría decir, bueno, pero ¿hasta qué punto dura ese envión revolucionario que provenía de la revolución? ¿Hasta qué punto los nuevos trabajadores, por ejemplo, cuando la revolución ya se estira en el tiempo, y por lo tanto para esos trabajadores la revolución ya es un hecho de la realidad? O sea, ese gobierno es el gobierno en el que se ofrecieron, parte de lo que pasa hoy con las generaciones actuales de Cuba, le reclaman al gobierno cosas sin, sin tener ninguna obligación de tener claro, bueno, pero este gobierno, antes de este gobierno, el analfabetismo en Cuba era del 70%, había hambre, y bueno, dicen, pero yo ya, o sea, no dicen, es lo que pasa, ellos ya nacieron en este gobierno donde determinadas condiciones sociales parecerían estar garantizadas, ¿no? El acceso a la educación, el acceso a la salud, pero no así están garantizadas otras condiciones, la posibilidad quizás de comprar libremente productos, el acceso a determinados bienes de consumo. Bueno, yo quiero acceder a eso también. O sea, hay una cuestión hasta muy compleja para los proyectos revolucionarios, donde hay un punto donde hay que tratar de negar o de impedir
que esos sujetos sigan siendo rebeldes, revolucionarios, o que sean rebeldes y revolucionarios solo con respecto al capitalismo y no con respecto al socialismo. Bueno, Guevara va a decir, no, nosotros tenemos que seguir siendo revolucionarios y rebeldes con respecto al socialismo. Y eso va a ser muy criticado por la hegemonía soviética, ¿no? Va a ser muy mal visto por la Unión Soviética, hasta el punto de que si bien la revolución, el proyecto del sistema presupuestario de financiamiento, que en Cuba convivía como en una tensión con el cálculo económico, casi que se habían armado como dos subsistemas económicos, uno bajo el mando del Che y el otro bajo el mando de, no me acuerdo ahora el nombre, esperen un segundito, de Carlos Rafael Rodríguez, que dirigía el Instituto Nacional de la Reforma Agraria y era un economista muy formado en el partido, en el viejo Partido Comunista de Cuba. Ustedes recuerden que la Revolución Cubana, si bien es una revolución que luego se define como comunista, no la dirige el Partido Comunista, la dirige el Movimiento 26 de Julio, que no era comunista y de hecho en los primeros años no tenía muy buena relación con el comunismo. Bueno, existían esos dos sistemas, esos dos subsistemas dentro de la economía, y el proyecto del Che era hasta más exitoso en términos económicos que el del cálculo económico que dirigía Rafael Rodríguez, pero las tensiones con la Unión Soviética se fueron haciendo cada vez más grandes hasta el punto que Guevara decide, según muchos de los elementos que hay ya planteados en acuerdo con Fidel, retirarse del rol de ministro y bueno, volver a la lucha revolucionaria en términos concretos de poner su cuerpo, primero en África, en las luchas en Congo y luego en Bolivia, donde finalmente se asesinó. Bueno, no quería hacer videos muy largos, este es sobre Guevara. Les digo ahí entonces que lean el texto de Guevara en particular, el texto de Tablada, que trabaja los textos de Guevara a su vez, y luego está el texto de Michael Seidman, que también voy a casi hacer una presentación brevísima, retomando lo que ha dicho en el primer video. Me interesa que vean eso, ¿no? Cómo Seidman, lejos de una presentación, a ver, romantizada, ¿no? De estos proyectos de autogestión obrera, de estos proyectos de producción obrera sin patrón, va a decir, mira, acá sigue habiendo unos problemas muy, muy graves, muy concretos, que es, entre otros, el problema casi más obvio, que esos obreros no tienen ganas de laburar, no quieren laburar. O sea, que esos obreros que durante toda su vida se vieron obligados a trabajar día a día y que después realizaron jornadas de lucha heroica para tratar de no verse obligados a eso, cuando se encuentran con que tienen que trabajar igual, lo vivencian como un fracaso, lo vivencian como un gran problema, ¿sí? Y resisten a esa obligación a trabajar. Y ahí se producen tensiones eh, muy trágicas en un punto y interesantísimas para nosotros como historiadores. Porque además son problemas que vivencian no solo proyectos que uno podría pensar quizás como más autoritarios o más centralizados, como los proyectos socialistas o de la Unión Soviética, sino también, y es parte de lo que estudia Seidman, proyectos aparentemente mucho más libertarios, justamente como el de los anarquistas en Cataluña durante la Guerra Civil Española o en Aragón, donde también se encuentran con el mismo problema, hasta más grave, ¿no? No solo tenemos que producir para garantizar la producción, tenemos que producir para ganar la guerra. O sea, producir es parte de la guerra. Entonces, echamos a los patrones de Cataluña, hicimos una revolución en medio de la guerra civil. Ahora, el otro día, no solo hay que ir a producir, hay que ir a producir casi a tiempo completo, porque hay que producir armas, hay que producir tanques, cosas que además no se producían en Cataluña. Hay que recrear el sistema productivo para tratar de ganar la guerra. Es una lucha de vida o muerte, la producción es una lucha de vida o muerte.
Entonces ahí hay unos choques durísimos entre esa dirigencia revolucionaria, anarquista, en algunos casos, del POUM, Partido Obrero Unificado Marxista, de partido, podríamos decir, comunista, pero no del PC soviético, ¿sí? Tampoco era trotskista, aunque tenía buenas relaciones con Trotsky, por lo menos en la primera etapa, Andrei Nin, y del mismo Partido Comunista, una especie alineado con la Unión Soviética, con o contra, y a veces junto con los obreros, ¿no? O con parte de su colectivo obrero, que en algunos casos apoyaba el proyecto decididamente y estaba dispuesta a producir en los horarios y con los tiempos durísimos que planteaban los dirigentes revolucionarios, y en otros casos no, y se negaban fuertemente a eso. Y exigían, por ejemplo, que se respetasen los derechos laborales que en el marco de una guerra muchas veces es casi imposible respetar. ¿Mm? Bueno, esos problemas son los que van a estar planteados en esta coyuntura como grandes debates sobre cómo construir el desarrollo del socialismo en el marco de proyectos que se intentan ser revolucionarios. Bueno, intenté hacer presentaciones muy breves. eh, Como siempre, en las clases sincrónicas podemos retomar esto y espero que les haya